Bienvenido a un profundo viaje de autorreflexión y despertar espiritual, inspirado en las profundas palabras de Mel Gibson, y la historia atemporal que dio vida en la pasión de Cristo. Nuestra exploración nos lleva al corazón de la espiritualidad, donde la creencia y la incredulidad chocan en una danza de iluminación. Comenzamos nuestra búsqueda con los resonantes ecos de la cita de Mel Gibson: si esto no te convierte en creyente, no sé qué lo hará. Estas palabras resumen el poder crudo y sin adornos de la fe duradera, arraigado en el escalofriante drama del sacrificio de Cristo. Es una proclamación no solo de fe en la religión, sino de fe en la capacidad de la humanidad para transformarse, perdonar y amar contra toda adversidad. Viajemos más hacia las profundidades del despertar espiritual. Mientras retiramos el velo para explorar qué significa exactamente convertirse en creyente, se nos invita a profundizar en la noción de trascendencia. Trascendencia, la capacidad de ir más allá de las experiencias normales de nuestra existencia cotidiana, y llegar a esos momentos profundos y transformadores de nuestras vidas que giran nuestras perspectivas y redefinen nuestra propia identidad. Un elemento crucial de esta trascendencia es el poder del dolor y el sufrimiento, el núcleo mismo de la pasión de Cristo. Sin embargo, no es simplemente la angustia de la carne y la sangre, es el poder transformador divino que retiene el dolor. Es a través del dolor que el espíritu humano encuentra su temple, su fuerza y su verdadero potencial. Cuando nos enfrentamos al dolor, es una prueba de fe, de paciencia y de nuestra capacidad inherente para levantarnos contra viento y marea. Las palabras de Gibson, imbuidas de una profunda resonancia espiritual, te llaman a convertirte en un verdadero creyente. No busquéis fe en los adornos de las riquezas materiales o en los placeres efímeros de la vida. En lugar de eso, mira más allá del velo, busca la chispa divina dentro del núcleo de tu ser, y deja que ilumine el camino de tu existencia. Cada uno de nosotros tiene dentro de nosotros el poder de creer en la bondad del corazón humano, de creer en el poder de la redención y el perdón y, en última instancia, de creer en lo divino. Es esta creencia la que conduce al despertar espiritual, llevándonos a un reino donde la fe y el conocimiento chocan, transformando nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La creencia, en esencia, es una fuerza potente y cautivadora. Da forma a nuestras percepciones, guía nuestras acciones y forma la base de nuestra existencia. El poder de creer es a la vez liberador y transformador, abre las cadenas de la duda, el miedo y la incertidumbre, marcando el comienzo de una ola de coraje inquebrantable, convicción inquebrantable y compasión inquebrantable. A medida que profundizamos, las palabras de Gibson nos inspiran a desafiar nuestros sistemas de creencias. Nuestras creencias nos agobian, aprisionan nuestro espíritu o nos elevan, empoderándonos con coraje y compasión. Es en este cuestionamiento que comienza el verdadero trabajo de transformación. El camino para llegar a ser creyente no es fácil. Exige coraje, coraje para enfrentar tus miedos, coraje para revertir prejuicios y conceptos erróneos del pasado y, sobre todo, coraje para abrazar la chispa divina dentro de ti mismo. Porque es cuando armonizamos este coraje con nuestra divinidad interior que realmente comenzamos a despertar espiritualmente. Esta armonización entre el coraje y la chispa divina conduce a una conexión profunda con los reinos espirituales, invitándonos a recorrer el camino de la iluminación y la transformación. Esta conexión nos proporciona el poder que necesitamos para abordar la vida con serenidad, ejercer el amor como un escudo invencible contra el odio y marchar audazmente hacia nuestro propósito superior. Mantenernos fieles a nuestra determinación y mantener una fe inquebrantable frente a la adversidad es otro aspecto de convertirnos en creyentes. Ahogados en un océano de circunstancias tumultuosas, nuestra fe forma la robusta balsa que nos mantiene a flote, impulsándonos hacia las costas de la esperanza, la resiliencia y la iluminación. La cita de Gibson nos insta a reflexionar sobre el profundo significado del perdón. El perdón no es un signo de debilidad, sino más bien una manifestación de nuestra destreza espiritual. Sirve como un trampolín crucial en el camino para convertirse en creyente, fomentando un ambiente de amor, compasión y curación. Es dentro de este espacio de perdón, de dejar ir, donde se produce la verdadera transformación. Solo cuando el peso de los agravios pasados se levanta de nuestro corazón somos verdaderamente liberados, abriendo una compuerta de amor y bendiciones, y fomentando una conexión profunda con lo divino. Si esto no te hace creyente, no sé qué lo hará. Las palabras de Gibson resuenan más fuerte en el santuario de nuestros corazones, moldeando nuestro viaje por el poder de su profundidad. A medida que profundizamos en estas palabras, llegamos a comprender que el viaje de la fe es el viaje dentro de una odisea transformadora hacia la autorrealización. Como creyentes, estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe. En momentos de oscuridad y desesperación, nuestra fe se convierte en nuestro faro de esperanza, iluminando el camino que tenemos por delante. En tiempos de prueba, nuestra fe se convierte en nuestra armadura, protegiéndonos de las flechas de la duda y la desesperación. En momentos de alegría y triunfo, nuestra fe se convierte en nuestro alegre canto de gratitud, resonando con las armonías del universo. En esencia, la espiritualidad es el dominio de uno mismo. Se trata de comprender a nuestros seres más íntimos, reconocer lo divino interior y trascender los límites de nuestras creencias limitadas.
Imbuida de las enseñanzas de la vida de Cristo, la pasión de Cristo y de la conmovedora cita de Gibson, nuestra estancia espiritual se convierte en un viaje de profundo despertar y transformación. La ficción y la realidad se entrelazan en el tapiz de la transformación espiritual. La historia de la vida de Cristo, y la fe duradera que ha inspirado refleja verdades profundas sobre la existencia humana y el potencial ilimitado del espíritu humano. Si esto no te hace creyente, no sé qué lo hará, resuenan las palabras de Gibson con una urgencia apremiante, llamando nuestra atención mientras nos invita a realinear nuestras vidas con nuestro propósito superior. A medida que extendemos nuestras alas espirituales, y nos elevamos hacia el cielo de la autorrealización, la potencia de las palabras de Gibson continúa dominando nuestra conciencia, guiando nuestros pasos, iluminando nuestro camino y alimentando las llamas de nuestra fe. Porque debajo de su cita se esconde una profunda verdad teológica: nuestra capacidad de creer es la piedra angular de nuestra vida espiritual. No estamos llamados a convertirnos en meros creyentes del dogma y la doctrina, sino creyentes en el poder transformador del amor, la compasión y el perdón. Aquí es donde la espiritualidad de la pasión de Cristo se convierte en un faro de luz, invitándonos a convertirnos en creyentes no solo en lo divino, sino también en el profundo potencial de la humanidad. El viaje para convertirse en un verdadero creyente requiere introspección, sinceridad y un compromiso inquebrantable con el crecimiento. No es un viaje de caprichos y resoluciones poco entusiastas, sino un viaje de transformación personal y evolución espiritual. A medida que se desarrolla el viaje aparentemente interminable, nos damos cuenta de que la prueba más verdadera de nuestra fe no reside en el mundo externo, sino en las profundidades de nuestro propio ser. Mientras cae el telón de nuestro viaje espiritual, llevamos consigo la sabiduría eterna de la cita de Gibson. Hemos desentrañado los velos de la duda y el miedo, hemos soltado cargas demasiado pesadas para soportarlas, y hemos anunciado un nuevo amanecer de despertar espiritual. Nos mantenemos seguros, resilientes y transformados, habiendo dejado nuestra huella en los sagrados motivos de creencia. Si esto no te convierte en creyente, no sé qué lo hará, resuena el llamado del clarín de Gibson en cada rincón de nuestro corazón. Sus palabras han provocado en nosotros una revolución espiritual, una búsqueda insaciable de la verdad, y un deseo palpitante de conexiones espirituales más profundas. Con cada latido del corazón, recordamos nuestro potencial divino y la profunda tranquilidad de convertirnos en un verdadero creyente. Al finalizar este viaje sagrado, nos hacemos eco de las palabras de Gibson: si esto no te convierte en creyente, no sé qué lo hará. Pero ahora, estas palabras no son simplemente una provocación a la incredulidad, sino una declaración de nuestra profunda fe. No son meras frases llevadas por el viento, sino estrellas guía que iluminan nuestro camino. No son solo una simple cita, sino el catalizador transformador que desató nuestro despertar espiritual. En las notas finales de este viaje, recordemos que el viaje espiritual nunca termina realmente. Porque como buscadores de la verdad, y creyentes en el potencial divino de la humanidad, nuestra búsqueda de la iluminación es un proceso continuo. El faro guía de las palabras de Gibson brillará para siempre en nuestros corazones, impulsándonos hacia una mayor comprensión espiritual. El poder de llegar a ser creyente ha estado dentro de nosotros todo el tiempo. A veces se necesita un cambio espiritual sísmico, una experiencia cinematográfica profunda como la Pasión de Cristo o una cita convincente de una figura reconocida como Mel Gibson para sacarnos de nuestro sueño espiritual. Ahora, a medida que despertamos a nuestro verdadero potencial espiritual, prestemos atención al llamado y convirtámonos en los creyentes que siempre debimos ser. Si esto no te convierte en creyente, no sé qué lo hará. Estas palabras continúan resonando, continúan transformándose y continúan inspirando. No son meros ecos del pasado, sino invocaciones al futuro, el futuro de una humanidad más conectada, compasiva y espiritualmente potente. Mientras tenemos fe en nuestros corazones y despertar espiritual en nuestras mentes, viajamos hacia el futuro como creyentes en la verdad, el amor y la transformación. Las inmortales palabras de Gibson han dejado una huella indeleble en nuestra conciencia, impulsándonos a despertar nuestro potencial espiritual, a convertirnos en creyentes en la verdadera esencia de la vida. Continúan sirviendo como faro guía en nuestros viajes espirituales, guiándonos a través de los altibajos, los caminos vastos y estrechos, hacia las serenas costas de la verdad y la iluminación. Mientras avanzamos en nuestro viaje espiritual, tomemos un momento para reflexionar sobre la potencia de la cita de Gibson. Nos sacudió hasta nuestro núcleo espiritual, desenterrando semillas latentes de fe, despertando conocimientos y comprensiones previamente enterrados. Iluminó el camino de la comprensión y transformación espiritual, recordándonos que llevamos dentro de nosotros la chispa divina que tiene el poder de encender nuestra estancia espiritual. El despertar espiritual no es simplemente una experiencia interna, sino también una expresión externa de amor incondicional, compasión profundamente arraigada y perdón eterno. A medida que encarnamos estas virtudes y extendemos sus alas, vemos cómo nuestra realidad externa se transforma, reflejando la evolución interna que hemos experimentado. La cita de Gibson, entonces, es un modelo para esta transformación, un faro que nos guía hacia la soberanía espiritual. Nuestro viaje espiritual, arraigado en las poderosas palabras de Gibson, es un testimonio de la profunda transformación que puede ocurrir cuando nos alineamos con lo divino.
Cuando nos encontramos cara a cara con nuestra verdadera naturaleza espiritual, aprovechamos una gran cantidad de recursos que antes no habían sido explotados, desbloqueando los colores vibrantes de una realidad empapada de asombro, reverencia y majestad espiritual. A medida que este viaje espiritual llega a su fin, disfrutemos de la profunda sabiduría encarnada en las palabras de Gibson. Que queden impresos en el tejido de nuestras almas, guiando nuestros pasos, moldeando nuestro carácter y encendiendo nuestros fuegos espirituales. Acepta el llamado a convertirte en creyente, en la verdad y el amor, la compasión y el perdón y, lo más importante, en tu ilimitado potencial espiritual. Las palabras de Gibson siguen resonando dentro de nosotros. Forman un tapiz de despertar espiritual, tejiendo hilos de fe, coraje y transformación en el tejido mismo de nuestra existencia. Sobre este tapiz, pintamos la historia de nuestro viaje espiritual, como una narrativa de tropiezos y avances, de dudas y revelaciones, que culminan en un profundo testimonio del poder de la creencia. Es en el diálogo entre la duda y la creencia, el miedo y el coraje, la desesperación y la esperanza, donde se encuentra el poder más crudo y potente del despertar espiritual. Es en esos momentos tranquilos y reflexivos, imbuidos de la potencia de las palabras de Gibson, donde encontramos la claridad que buscamos, y la fuerza para afrontar el viaje que tenemos por delante. El viaje espiritual, catalizado por la cita de Gibson, es una danza atemporal entre los mundos visto e invisible. Cada paso que damos, cada pregunta que enfrentamos y cada visión que revelamos nos acerca al corazón de la creencia. Una creencia no solo en lo divino, sino también en el máximo potencial del espíritu humano. Mientras los ecos de nuestro viaje resuenan en las cámaras de nuestro corazón, y mientras la calidez de una nueva fe roza nuestra alma, la cita de Gibson nos invita a abrazar nuestro yo más luminoso. Ese yo intrépido, compasivo, amoroso y, sobre todo, conectado con lo divino. Porque cuando despertamos a la verdad de que somos seres espirituales que tenemos una experiencia humana, asumimos nuestro verdadero poder como creyentes.